Así nada más, están cometiendo asesinatos, intimidando a toda la barriada. La gente tiene miedo. Hola, mi nombre es Merche Negro. Bienvenida, bienvenido a Salto de Eje. Arquímedes necesitó una palanca para mover el mundo. Dame a mí 10 minutos máximo para explicártelo un poco. Si te quedas por aquí, vamos a girar la mirada y ver qué ocurre cuando los grandes anuncios institucionales y políticos salen de la probeta y de las ruedas de prensa y se mezclan con la realidad. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Pleno empleo y bajada histórica de impuestos. Estamos ante un hito histórico con dos... ¿Te suena? Más allá de las grandes palabras, ¿qué hay? Sin precedentes. Planes que van a abordar la situación socioeconómica de las ciudades autónomas, inyectar un impulso económico y social. Esto es del último Consejo de Ministras, del 18 de octubre. Me llamó la atención el plan estructural para Ceuta y Melilla que anunció la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Recordé haber leído hacía pocos días que se había producido otro asesinato entre bandas de narcos en Ceuta, y no ha sido el único en los últimos meses. En mi cabeza saltó la duda. ¿Ha lanzado el Gobierno este plan para frenar el pánico y la sensación de ciudad sin ley? Sí. Hola, Kamal, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Abdel Kalam Muhammad es presidente de la Asociación de Vecinos del barrio del Príncipe Alfonso en Ceuta desde hace 13 años. En sus calles, el pasado 10 de octubre, un hombre de 35 años murió por los disparos de un grupo de sicarios. Se llamaba Drisanar. En abril, un chaval de 16 años, Ibrahim Bruselam, también fue asesinado a balazos, y en noviembre del 2021, una bala perdida acabó con la vida de Abdesalam, un trabajador de una hamburguesería. Aquí en el Príncipe tenemos mucha juventud, muchos niños, muchos jóvenes, no terminan sus estudios, la falta de formación, caen en el mundo de la delincuencia, ¿no? Kamal quiso ponerme en aviso sobre el estado de estos barrios periféricos, donde se concentra la población española musulmana, que no migrante, y que, según me cuenta, es deplorable. Nos falta infraestructuras de agua potable, saneamiento, recogida de fluviales, iluminarias, farolas. Al buscar datos de contexto sobre la realidad de Ceuta, me sorprendió lo abandonada que parece. Incluso en el Instituto Nacional de Estadística se avisa a pie de página de que los datos del paro de la ciudad pueden contener graves errores de muestreo. Quizás eso tenga que ver con que, por ejemplo, en el plan anunciado 7,4 millones de euros sean para modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. En cualquier caso, con errores o sin ellos, la cifra es de un 23% de paro en la población adulta de más de 25 años según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, casi 12 puntos más que la media nacional. Esto es de septiembre. Según un artículo del año pasado en el Faro de Ceuta, un medio local, en la última década el volumen de personas desempleadas en el Príncipe se había multiplicado por 2, mucho más si hablamos de desempleo juvenil. Hace falta pues albañiles, carpinteros, electricistas, etcétera, un sinfín de actividades que se están cubriendo con gente transfronteriza, ¿no? Si podemos nosotros sacar nuestra juventud y que ocupe esos puestos. En ese sentido, entonces, lo anunciado por el plan lo ve usted correcto, ¿no? Porque sí que se ha anunciado una potenciación de la formación importante. En el plan estratégico para Ceuta se impulsa de forma especial la formación profesional, que se llevará 129 millones de euros, según el periódico El País, que ha tenido acceso al desglose de medidas. Es sin duda la partida más alta. Otras van a parar a vivienda y al reforzamiento de los servicios públicos que tanto en Ceuta como en Melilla son gestionados por el Estado, al no ser comunidades autónomas. Los 354 millones de inversión comenzarán el año que viene y se alargarán hasta 2026. La verdad es que Kamal se toma estos anuncios con cierta prudencia. Ha escuchado muchos ya. Estos 13 años que llevo, 4 legislaturas, pues estas 4 legislaturas se ha hablado de planes especiales que vienen con esa promesa, pues nada más que para captar votos. ¿Y de eso no ha visto nada en estos 13 años? No hemos visto nada de nada. Otra curiosidad que me invitaba a pensar que Ceuta está suspendida en el tiempo es que su presidente es el mismo desde hace más de 21 años, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular. Te lo cuento de otra manera. Manda la misma persona desde antes de los atentados del 11S de Nueva York. Está claro que yo estaba equivocada. El plan lleva trabajándose bastante tiempo, aunque las razones van más allá de la realidad de Ceuta. Para saber desde cuándo y por qué, tienes que venirte al sur. Gonzalo Tesla es periodista en eldiario.es y lleva 20 años cubriendo la información de Ceuta. Creo que no hay ninguna relación entre la aprobación el pasado martes del plan de desarrollo
y los últimos acontecimientos en el Príncipe. La crisis de mayo es la espita que hace activarse esa elaboración y esa coordinación interministerial. Se refiere a la entrada en mayo de 2021 de miles de migrantes por la frontera del Tarajal, cuando Marruecos la abrió como represalia hacia el gobierno de España por tratar en territorio nacional a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario saharaui, que fue ingresado en un hospital español para curarse del COVID. El gobierno de Ceuta sabía que el plan se iba a aprobar ese martes ya, y de hecho la aprobación llega tarde con respecto a los planes que se barajaron inicialmente y desde el año pasado. El barrio sigue creciendo a costa de construcciones irregulares, que es como sobrevive la gente, me cuenta. Cree que debería haber una inversión descomunal para esta zona, que carece de infraestructuras y de servicios. Al Príncipe no hay prácticamente nada a lo que ir. Si no tienes familia, no tienes amigos o no, prácticamente no hay ni cafeterías a las que ir a tomar un café, por ejemplo. Ha habido muchos intentos, hubo un intento con el defensor del pueblo andaluz que no llegó a prácticamente nada. Ha habido inversiones muy puntuales, serían 2 campos de fútbol 7. Vaya, no parece que sea eso lo que más necesitan, ¿no? Para nada en una barriada que sufre con más intensidad que ninguna otra los problemas que también cuenta toda la ciudad, es decir, la tasa de paro, que allí es mucho más elevada, fracaso escolar y académico, una cosa ligada a que la lengua materna de la población que vive, sobre todo en la periferia de la ciudad, es el árabe ceutí o darilla, no el castellano. Esto me recordó algo que me contó Kamal: la discriminación institucional que sufre la población española musulmana en Ceuta. Si tú te ves vas al ayuntamiento, pues encontrarás una plantilla del 95, para no decirte un 95% de población española cristiana trabajando, mientras que, y tenemos gente preparada, ¿no? Que la población musulmana hay gente muy preparada y que no tiene fácil acceder a empleos públicos. Es necesario hablar de la Ceuta periférica, que a grandes rasgos concentra la población de origen árabo-musulmán y un centro fundamentalmente cristiano occidental, funcionario, de elevadísimas casi rentas por familia y por persona, y esa división yo creo que se acrecienta cada vez más. En los barrios más prósperos, los ingresos superan los 74.000 euros al año. Esta cifra es bastante más alta que en muchos barrios de España, y no cito Madrid por no ser centralista, pero duplica, por ejemplo, la media del mío. Teniendo en cuenta esto, la media de la ciudad autónoma asciende hasta casi los 40.000 euros por familia, lo que falsea bastante su realidad. Coloca a Ceuta por encima de Canarias, Extremadura, Andalucía e incluso Asturias y Valencia. Y sin embargo, la renta por familia en el barrio del Príncipe es de 19.500 euros en 2020, los últimos datos publicados. Así que nunca os quedéis en las medias, si habláis de rentas sobre todo. De poco sirven en sociedades con tanta desigualdad. Por cierto, Kamal trabaja desde hace muchos años en la Sociedad para el Fomento y Promoción de Ceuta, Procesa, que es una empresa pública, así que sabe de lo que habla y lo que le ha costado. Pero no piensa tanto en él como en sus 3 hijos, de 6, 13 y 17 años. Hablamos sobre este último. ¿Qué le dice cuando hablan de su futuro? Pues se quiere ir afuera. ¿Y usted qué le dice? La península. Pues yo pienso que es una alternativa viable. Yo creo que aquí hay pocas salidas, sobre todo si a la población musulmana, un chico joven... Este plan ya llega tarde para el primogénito de Kamal. Déjame que te cuente otra cosa antes de terminar. Aunque yo estaba equivocada, es cierto que algo ha cambiado en el gobierno en las últimas semanas al hablarnos de Ceuta. Mira cómo adelantaba el plan integral en el Senado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en mayo de este año. 3 ejes estratégicos. El primero, frontera. El segundo, reforzamiento del Estado en Ceuta y en Melilla. Y el tercero, economía. Escucha ahora cómo lo presentaba finalmente este martes en Consejo de Ministras Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, pero también la responsable última del plan en tanto que ministra de Política Territorial. 3 ejes fundamentales: abordar un nuevo modelo económico. Segundo eje tiene que ver con las infraestructuras y con la vivienda. Y en tercer lugar, la mejora de los servicios públicos, especialmente el refuerzo de la sanidad y la educación. ¿Ves cómo yo la diferencia? Esta vez, y hablando de zonas fronterizas, se priorizan las políticas de protección social sobre las de seguridad. Inshallah. Aunque estas son las palabras, y habrá que vigilarlas. Justamente de esto va este podcast. Soy Merche Negro. Gracias por acompañarme en este salto de eje.